Aquí comienza Líderes RCN con Mauricio Rodríguez, porque los líderes no nacen, los líderes se hacen. Muy buenas noches, amigos oyentes, bienvenidos a Líderes RCN. Este es un espacio para aprender de liderazgo a través del ejemplo de personas que se destacan en diversos ámbitos de la vida nacional. Les recuerdo por favor enviarme sus preguntas, comentarios o sugerencias al correo líderesrcnradio@gmail.com o a través de un mensaje al celular 318-889-6192. El líder del día. Como todos los días antes de pasar a la entrevista, seleccionamos a un líder que se haya distinguido recientemente por algún logro o contribución especial. Hoy hemos escogido a Maite Careaga, directora del Centro de Liderazgo de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras de la Universidad de los Andes, y la hemos escogido por la creación de A la Paz, Academia de Liderazgo para la Paz, en la cual se capacitan líderes sociales de las zonas claves del post-conflicto colombiano. Líderes RCN. Muy bien, pasemos ahora a la entrevista del día. Hoy tenemos un invitado muy interesante. Se trata de Javier Darío Burgos Salcedo. Javier es biólogo, tiene una maestría en matemáticas puras, es especialista en el desarrollo, aplicación e implementación de modelos matemáticos para sistemas biológicos complejos. Y actualmente es el gerente de proyectos de la Corporación para la Investigación e Innovación SINAS. Bienvenido, Javier, a Líderes RCN. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Mauricio, por la invitación que nos hiciste al programa. Javier, yo lo conocí a usted hace un par de meses en Villa de Leyva, en un festival de historia. Sí. Me llamó la atención el título de una charla, de una conferencia, que decía algo así como Los rostros de la mar. Correcto. Y vi el nombre de mi gran amigo Alonso Restrepo como uno de los expositores, y fui a su charla. Fascinante. Quedé absolutamente descrestado con lo que usted nos contó, con lo que complementó Alonso en esa presentación. Por favor, resúmale a nuestros oyentes de qué se trató esa conferencia. Bueno, esa conferencia trató de lo siguiente. Alonso Restrepo, que es un conocidísimo galerista y coleccionista, contaba o cuenta, de hecho, con una muy interesante y única colección a nivel mundial de lo que él denominó los rostros de la mar. Básicamente son un conjunto de rostros tallados precolombinos que se produjeron durante un lapso de casi 3.000 o 4.000 años. Rostros, ¿sí?, tallados en conchas. En conchas. Y en conchas de dos especies muy particulares, el Spondylus princeps y el Spondylus calcifer. ¿Por qué son muy importantes? Porque para los moradores de esas regiones, el Spondylus tenía un valor ritual e intrínseco sumamente alto. De hecho, era lo que ellos llamaban el muyu, el oro rojo de los Andes, ¿sí? Porque estos bivalvos tienen, el color de la concha es roja. Entonces, se conseguían entre 20 y 60 metros de profundidad. Estamos hablando del Pacífico, en lo que hoy en día es Ecuador. La costa ecuatoriana. ¿Sí? Correcto. Entonces, había lo que hemos estado estudiando y seguimos estudiando con Alonso, es que había toda una industria de la producción de estos objetos. Estos eran objetos que usaba la élite de la época. De adorno o para intercambio o para ritual, ceremonias religiosas especiales. Objetos de poder. Son, ¿sí?, bellísimos y esos rostros, ¿no? Son extraordinarios. Son extraordinarios. Ustedes llevaron, ¿qué? 15, 20. Una muestra de 15 rostros para que quienes asistieron a la conferencia pudieran casi que tocar las piezas, ver el arte que había detrás de ellas. Pero Alonso enorme. Tiene muchas más, ¿no? Más de 200. Sí. Es un patrimonio cultural maravilloso. Maravilloso, y hasta donde entendemos es una colección única en el mundo, como mencioné. Entonces, cuando conocimos la colección con Alonso, armamos un equipo de trabajo interdisciplinario grande donde había antropólogos, biólogos, ecólogos, artistas, etcétera, y para hacer un análisis de la colección, ¿sí?
Y viendo la colección, le planteamos a Alonso la posibilidad de emplear algunos métodos matemáticos de análisis moderno que se emplean mucho en inteligencia artificial, que está muy en boga hoy en día, para tratar de buscar patrones dentro de la colección. Porque, claro, uno cuando ve una colección de esas es todo un conjunto de objetos, pero ¿qué relación hay entre ellos? Y le planteamos a Alonso, hagamos un estudio matemático que en términos técnicos llamamos estudio ontológico. Conclusiones del estudio. Conclusiones del estudio tienen que ver básicamente con que evidentemente aun cuando cubren un lapso de más de 3.000 años, sí hay un patrón común en todas las piezas con relación a su uso ritualístico. Increíble. Y como objeto de arte, ¿sí? Otra gran conclusión, no fueron el producto de un artista aislado, ¿sí? Sino que fue todo un esfuerzo mancomunado durante siglos, que se mantuvo también durante mucho tiempo para la producción, ¿sí?, de estos objetos. Y uno puede ver cómo a medida que va avanzando el tiempo, los objetos, que es como la tercera gran conclusión, van creciendo como en complejidad, o sea, en detalle y en sofisticación. ¿Sí? Entonces, hoy en día hay comunidades indígenas que continúan con esa tradición de talla. No que sepamos, eso ya desapareció. Cuando llegaron los españoles básicamente desapareció porque para los incas ese era su oro, es lo que llamaban el oro rojo de los Andes, y por supuesto para los españoles eso no tenía ningún valor. ¿En las costas del Pacífico colombiano también se encuentran o todavía no han logrado detectar? Es posible que haya muy al sur del país, pero eso era una sola región geográfica con la costa ecuatoriana. Es probable que ahí haya unas, pero la colección que tiene Alonso básicamente es ecuatoriana, ¿no? ¿Qué nos puede contar de esos rituales? ¿Qué han podido ustedes averiguar? Bueno, pudimos encontrar que estaban ligados a rituales religiosos que de manera muy interesante tenían un fondo ambiental. ¿Por qué razón? Porque la aparición del Spondylus a esas profundidades coincide bastante bien con las transiciones climáticas relacionadas con el fenómeno del Niño. Correcto, sí, recuerdo de la conferencia. Exactamente, sí. Y eso el análisis nos lo mostró muy claramente. Era como pidiéndole a los dioses clemencia, que ese fenómeno no fuera a afectar tanto. Exactamente. Una ofrenda al mar como un dios supremo para evitar que los aguaceros fueran, la estación fuera demasiado fuerte. Correcto. O demasiado débil. ¿sí? Que en ambos o las sequías, casos, no sé. Exacto, entonces en montañas, en fin. Tenía una connotación ritual ligada al clima, que es sumamente interesante, porque era su manera de ofrendarlo al mar, y ahí era donde lo lanzaban muchas de estas piezas talladas para, digamos, tal como acabas de mencionar, aplacar a este dios poderosísimo, ¿sí? Al que adoraban, porque evidentemente de eso dependían sus cosechas, claro, comida y absolutamente todo eso. También están ligadas a rituales de muerte, porque muchas de las piezas tienen y el contexto en el que se encontraron estaba ligado a tumbas. En urnas funerarias, pero en tumbas de élites elevadas. De personajes, de grandes líderes. Exactamente. Entonces, incluso encontramos que algunas, como mencionó Carolina Sierra, la ecóloga que hacía parte del equipo, parecía una selfie. O sea, si uno ve el rostro tallado, perfectamente puede ser el rostro de la persona en la época. Increíble. Entonces, estas rituales empleadas para rituales funerarios tenían esa característica. Se parecían al personaje, al líder, ¿sí?, al que representaba y al que acompañó en la tumba. Javier, recuerdo de un par de rostros que llevaron ustedes a esta conferencia en Villa de Leyva, la presencia de una salamandra, si no estoy mal, sí, una especie de lagartija. ¿Qué simbología representa? Básicamente era el viaje al más allá, esa salamandra. Y conecta el mundo terrenal con el inframundo, por decirlo de alguna manera, y además no solo tenía la salamandra, sino que además se le añadía un tinte cobrizo, un tinte verde, ¿sí? El verde que tenía, significa algo que especial. Estaba muy ligado con ese viaje al más allá, ese color. El verde facilita el tránsito. Exactamente, el viaje.
¿sí? Entonces, ese tipo de coincidencias son las que empezamos a encontrar, digamos, complementando, haciendo estos análisis, llamémoslos así, multidimensionales o multivisionales si queremos. Entonces, fíjate que en un tiempo relativamente corto pudimos aprender un montón de cosas, o nos enseñó un montón de cosas el análisis de la colección. Javier, tengo entendido que el objetivo de Alonso Restrepo es crear un museo con estas piezas y con otras piezas sí. que él tiene, maravillosas, extraordinarias. Sí. Yo he tenido el privilegio de conocer ese tesoro que tiene en su casa, en su galería, pero él no quiere quedarse con eso, él quiere donar eso a una institución pública o a una fundación para que todos los ciudadanos disfruten ese placer tan extraordinario de contemplar esas obras maestras de arte. Esa es la intención. Esa y sigue siendo la intención de Alonso. Ojalá se pueda materializar pronto. Pronto, porque es la colección de rostros de la mar, pero también tiene una colección de tallas en hueso antiguas, es así, nacionales, buena parte de la Sierra Nevada, también del sur del país. Muy interesante, también única. Desafortunadamente, aquí en el país la tradición arqueológica siempre se ha centrado más hacia la orfebrería y no hacia el hueso. Entonces, por eso en el país tenemos un museo del oro buenísimo, pero no tenemos un museo del hueso. Estamos con Javier Darío Burgos Salcedo, biólogo con una maestría en matemáticas puras, especializado en el desarrollo, aplicación e implementación de modelos matemáticos para sistemas biológicos complejos. Hacemos una pausa en Líderes RCN y ya volvemos. Líderes RCN. Dirige Mauricio Rodríguez. Continuamos en Líderes RCN. Regresamos a nuestra entrevista del día con el biólogo, maestro en matemáticas puras, especializado en desarrollo, aplicación e implementación de modelos matemáticos para sistemas biológicos complejos, Javier Darío Burgos Salcedo. Javier, hablemos de un concepto que usted mencionó en la primera parte de esta entrevista y que usted explicó en profundidad en esa conferencia en Villa de Leyva. Y le confieso que por primera vez logré captar por lo menos la idea básica de ese concepto, la inteligencia artificial. Se nota que usted es un gran estudioso del tema, apasionado por el tema, sí. Y leyendo, por ejemplo, a Yuval Noah Harari, ese gran escritor que hoy en día está batiendo récords en el mundo entero con sus libros Homo Deus, con sus libros acerca de lecciones para el siglo XXI, etcétera. Un escritor extraordinario, un genio. Sí. Pues él dice que la inteligencia artificial va a dominar el mundo, con lo bueno y lo malo que eso va a implicar para todos. Pero aprovecho su experticia para preguntarle, ¿qué es la inteligencia artificial? Así para una persona del común como yo, que no tenemos una formación científica, pero que queremos saber de qué se trata. Exacto. Básicamente lo que se busca en la inteligencia artificial es que nuestros dispositivos corrientes, electrónicos, teléfonos, celulares, computadores, etcétera, tengan la capacidad de hacer inferencias y relaciones, ¿sí?, como las hace cualquier ser inteligente. Que las hagan automáticamente. Que las hagan prácticamente de manera automática. Eso, con una sola instrucción básica. Y que aprenda de la información que reciba. Entonces, esa es la tendencia mundial, ¿sí? Está definida claramente así por todos los personajes y los líderes que a nivel mundial lanzan, digamos, los desarrollos científicos relacionados con las teorías de computación moderna. Que los computadores piensen como un ser humano, pero con una capacidad muchísimo mayor y con una velocidad superior, porque son máquinas, precisamente, y no tienen la limitación que tenemos los seres humanos, que tenemos 100.000 millones de neuronas, mientras que un computador puede tener billones, trillones. Exactamente, y las conexiones y los cálculos los hace de manera mucho más rápida. Entonces, y más precisa, seguramente. Y absolutamente mucho más precisa. Pero una inquietud, una preocupación, siempre tendrán a un ser humano detrás de esa programación, de esas inferencias, de esas deducciones, de ese proceso analítico, o llegará un momento en que puedan pensar solas. Exacto. O sea, ¿qué tanto es realidad, qué tanto es ciencia ficción? Podríamos definir como dos grandes líneas. O sea, hay una grande línea que es como la inteligencia artificial soft, más suave,
en la que se considera, sí, llegaremos a unos desarrollos en las cuales, pero las máquinas jamás serán más inteligentes que los humanos y siempre habrá, en últimas, algún ser humano que las controle, las programe, les enseñe. Y hay otra línea que es la de la inteligencia artificial fuerte, quienes están convencidos de que las máquinas van a llegar a superarnos en capacidad intelectual. Miedoso eso. Entonces, ¿no? ¿O a usted le gusta esa posibilidad? A mí me preocupa. Es aterradora. Porque los seres humanos, a pesar de todas las fallas y equivocaciones y debilidades que tenemos, bueno, finalmente tenemos una capacidad de reflexionar, de corregir, de ajustar, pero cuando eso quede en manos totalmente de un aparato que autónomo, que tome decisiones, etcétera, miércoles. Yo personalmente pues siento pánico de esa posibilidad. Esa es una posibilidad. Habrá quienes defiendan la teoría de que las máquinas serán mejores que los humanos a la hora de tomar decisiones cruciales, pero bueno, en todo caso es algo muy, muy curioso, ¿no? Muy curioso, y de hecho hay una preocupación a nivel mundial. Los líderes de las grandes multinacionales de sistemas, Google, Amazon, etcétera, ellos están convencidos, yo creo en su mayoría, de que se va a llegar a esta línea de inteligencia artificial fuerte, o sea, que las máquinas nos van a superar intelectualmente, y están ya preparándose y han generado toda una serie de comentarios y documentos sobre los usos de la inteligencia artificial, y en particular lo que más los preocupa es el uso militar de la inteligencia artificial. Porque ya hoy en día se tienen drones, ¿sí?, que el dron mismo toma la decisión si va a bombardear un campamento en Oriente Medio o no lo va a hacer. O sea, no tengo que programarlo como ahora y enviarlo, sino que yo lo envío. El dron evalúa las condiciones, evalúa los patrones de comportamiento, etcétera. Si está pasando X, Y, Z, automáticamente hago... Y ya eso existe. ¿Sí? Entonces, el temor que se tiene básicamente se relaciona con eso. De hecho... No, incluso si me permite complementar, volviendo a Yuval Noah Harari, que es un escritor extraordinario, él dice que se va a crear en el mundo una superélite que entiende y maneja esa inteligencia artificial y por consiguiente va a tener un poder enorme, ilimitado, y el resto vamos a ser ciudadanos manipulados por esa inteligencia artificial en manos de muy pocas personas. Y esas muy pocas personas, ¿dónde están? En Estados Unidos, en algunos países europeos y en China. El gobierno chino está invirtiendo miles de millones de dólares en investigación en inteligencia artificial porque ellos tienen clara conciencia que esas van a ser, y de hecho ya son las herramientas, y cualquier smartphone tiene unos componentes de inteligencia artificial muy interesantes y uno lo puede dar por sentado, pero es importante hacer énfasis en eso. Hay algunos donde si la persona no está sonriendo, pues el smartphone no te toma la foto, cosas como esas, ¿sí? Entonces ya encuentran algunos patrones, porque la inteligencia en buena parte radica como hicimos en los rostros de la mar. Es una metodología matemática que nos permite encontrar patrones, simetrías, estructuras. Tendencias. Y correlaciones. Exactamente. Relaciones causa-efecto. Y cuantos mayor sea la cantidad de datos, que ahí viene todo lo de Big Data, mejor. Más precisos van a ser. Más confiable el estimativo, la predicción. Entonces, de hecho, ya muchos de los procesos que antes hacían personas en las grandes entidades bancarias a nivel mundial para saber si van a comprar o no acciones, si van a invertir en bolsas, si van a poner dinero en tal tipo de bien o no. Antes tenían expertos que hacían eso. Ya en muchos de esos grandes bancos hay unos computadores centrales con sistemas de inteligencia artificial que tienen obviamente una capacidad de cálculo mucho más grande, manejan toda esa gran Big Data y toman decisiones bastante acertadas de forma automática sin cansarse 24 horas al día, 7 días a la semana, y están manejando muchísimas de esas inversiones a nivel mundial. ¿Sí? Muy interesante todo lo que nos cuenta Javier. En estos minutos finales, un par de minutos que nos queda, quiero que nos hable de sus libros y otras publicaciones, porque veo que usted ha sido prolífico en investigación y en aportes a la ciencia, y que nos comente un poco lo que ha hecho y lo que está haciendo y lo que quiere hacer en su trabajo de investigación. Bueno,
En la corporación pues estamos orientados básicamente al desarrollo y aplicación de métodos cuantitativos a ciencias biológicas, a sistemas complejos, lo cual incluye, por ejemplo, los grupos sociales. Ese es un tema que nos interesa mucho. A nivel mundial hay un fuerte desarrollo de matemáticas aplicadas a el estudio de grupos humanos. ¿Sí? Fenómenos sociales. Fenómenos sociales. Comportamientos, conductas. Conductas. Entonces, ese fue un tema en el que estuvimos trabajando y hace algunos años, cuando todavía estaba en la universidad, hicimos un trabajo muy interesante con un muchacho magíster de sociología de la Universidad Nacional, pues fue su tesis de maestría, en el que hicimos un análisis, eso se llama topológico, o sea, el estudio de la estructura. De la forma. De la forma, ¿sí? Pero relacionado a la interacción entre los grupos armados de su época, ¿sí? Guerrilla, tanto de izquierda como de derecha. Paramilitares, el gobierno. BACRIM, todo eso. Y encontrábamos que había que para poder alcanzar, digamos, o hacer desarrollar un proceso de paz exitoso, había un problema inicial muy severo, matemáticamente hablando, y era que la dimensión de cada actor era muy diferente. La correlación de fuerzas. Sí, y la visión de país y sus intereses. Era, con unos grupos era mucho más grande que con otros grupos. ¿Sí? Y fascinante lo que nos cuenta. Entonces veíamos increíble lo que pueden hacer las matemáticas, ¿no? y obviamente de la mano pues con el experto en sociología. Claro, por supuesto. Porque eso es una herramienta. Es una herramienta. Pero entonces encontrábamos cosas muy interesantes en ese sentido y veíamos cómo algunos grupos, ¿sí?, tenían una dimensión más cercana a la que tenía el gobierno y que tenían mayores opciones de pronto llegar a acuerdos, como evidentemente pasó. Entonces, ustedes pronosticaron que con las FARC iba a ser posible. Era posible. Y que con el ELN iba a ser más difícil. Iba a ser más difícil porque la divergencia dimensional era mucho mayor. Increíble. Y ahora sigue el siendo poder de las matemáticas aplicadas a... Y cuando hicimos eso, entonces el problema fue el escepticismo general de los sociólogos, porque pues muchos de ellos sostienen que pues las matemáticas tienen un valor limitado para aplicaciones en ciencias humanas. Pues muchas gracias, Javier Darío Burgos Salcedo, muchas gracias por compartir sus fascinantes conocimientos, sus ideas, sus experiencias con los oyentes de Líderes RCN. Felicitaciones por su trabajo con los rostros de la mar, gracias. Por sus otras investigaciones y suerte y éxitos en sus futuros proyectos. Muchísimas gracias, Mauricio. Gracias por la invitación. Consejos para líderes. Como de costumbre, me despido con el consejo del día para líderes. El de hoy es de Helen Keller y dice así: la forma más fácil de ser feliz es haciendo el bien al servicio de los más necesitados. Muchas gracias, amigos oyentes, por su amable sintonía. Los espero mañana a las 8:30 p.m. en Líderes RCN. Muy buenas noches. Líderes RCN.